La mujer en México y en el mundo sigue siendo violentada de muchas maneras por un sistema capitalista que no le permite emanciparse. Ese sistema que las continúa oprimiendo y les da paliativos en forma de programas sociales para supuestamente pasarla mejor. Cabe recordar que en alcaldías como Tlalpan el índice de mujeres desaparecidas continúa al alza y el Estado sigue siendo omiso en la búsqueda de ellas y además se atreve a decir que ya no existen las desapariciones forzadas cometidas por el Estado. Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Les doy la bienvenida al canal del Periodista. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina y en esta ocasión entrevistaré a Lorena Vargas. Ella pertenece al Comité Central del Partido Comunista de México y al Consejo Editorial del periódico El Machete, acerca de la colección Vidas Consagradas a la Lucha, de la serie Mujeres Comunistas, con la edición de Clara Zetkin y Alexandra Kollontai, el libro que tenemos aquí. Lorena, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Abraham, por la invitación y pues qué bueno estar nuevamente aquí acompañándote. Muchas gracias. Pues Lore, platícanos, ¿cuál es el objetivo de sacar una serie de publicaciones acerca de las mujeres comunistas? Bien, pues un poco para abrir quizá contexto en general sobre la serie Vidas Consagradas a la Lucha. Bueno, este primero surge como un proyecto de Ediciones El Machete, que forma parte del periódico El Machete, donde, bueno, yo soy parte del comité, del consejo editorial, perdón. Y bueno, pues justo esta colección pues surge como una necesidad de recuperar pues la memoria histórica sobre figuras, personajes importantes que formaron parte del movimiento comunista internacional en diferentes partes del mundo, ¿no? Pues ya con esta colección son tres que sacamos. Las primeras, pues fueron de algunos militantes de diferentes partes del mundo, Japón, Alemania, en otras partes de América Latina, Francia, por ejemplo, Portugal, entre otros lugares más. Y bueno, pues la segunda colección correspondió pues más bien a las figuras de Lenin, Stalin y bueno, pues otros comunistas más. Y bueno, pues precisamente esta tercera colección, bueno, lo que intenta recuperarse no solamente es nuevamente pues vidas de personas que estuvieron activas en el movimiento comunista internacional, sino también pues reivindicar la labor de las mujeres que participaron pues en estas actividades, ¿no? En ese sentido, pues digamos que la colección en general, Vidas Consagradas a la Lucha, pues constituye pues esta idea, ¿no? De traer a la memoria histórica, de recuperar pues estos personajes, estas historias de militantes, pues con el objetivo de decir, bueno, no se trata de una cuestión que sucedió en un solo país. Por ejemplo, cuando alguien dice comunismo, por ejemplo, piensa en la Unión Soviética o piensa inmediatamente en Cuba, ¿no? Sin embargo, hay otras experiencias de lucha, pues, en otras partes del mundo, sobre todo durante el siglo anterior, que, pues bueno, en ese sentido nos parece importante recuperar, ¿no? Y que al final pues también forman parte, digamos, de toda esta recuperación de la memoria, pues de las lecciones que se dan, digamos, como pues activistas revolucionarios, como militantes revolucionarios, pues con el objetivo del socialismo comunismo, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues, el traer pues las biografías, las vidas de las mujeres comunistas, pues también va en ese sentido, ¿no? Es decir, el movimiento comunista no solamente se trató pues de pues un puñado de hombres pues que pues son reconocibles a lo mejor si mencionamos los nombres, por ejemplo, justo Lenin, Stalin, pues no sé, otros más que podamos reconocer, por ejemplo, en México, pero bueno, justo, ¿no? Falta esto también, seguir nombrando a las mujeres revolucionarias comunistas y bueno, sobre todo, pues también en el contexto actual en el que existen corrientes pues que intentan apropiarse de estos nombres, pues justo con la iniciativa de quitarles, de revestirlas de todo este contenido revolucionario pues que tuvieron a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un poco justo la intención en general pues de la colección Vidas Consagradas a la Lucha y en particular pues de las mujeres, bueno, que va un poco en este sentido, ¿no? Es decir, en el actual, digamos, auge del feminismo, pues digamos que hay, digamos, muchas, pues, vertientes, ¿no? Que justo intentan, no diría recuperar, sino más bien secuestrar.
a las figuras pues de las mujeres comunistas con toda la intención justo de quitarles pues toda esta cuestión revolucionaria comunista, ¿no? Entre otras cuestiones más. Entonces, bueno, pues justo el choque va en ese sentido. Y pienso pues en un ejemplo bastante pues actual, ¿no? Como en el gobierno de Claudia Sheinbaum se habla de que es tiempo de mujeres, pero bueno, las comunistas decimos, ¿para qué mujeres, no? ¿A qué tipo de mujeres? Cuando seguimos viendo que hay feminicidios, que la violencia se sigue incrementando entre las trabajadoras, entre las campesinas y bueno, en general entre las mujeres que formamos parte, ¿no? De la clase trabajadora. Y bueno, pues justo es un poco ese el choque, ¿no? De decir, bueno, por más que nombren a jardines o deportivos, por ejemplo, con nombres como Rosa Luxemburgo, eso no significa pues que sean iniciativas revolucionarias, ¿no? Sino todo lo contrario, lo que se intenta hacer es pues secuestrar a esos nombres, esas figuras, pues con el motivo de justo pues evitar, ¿no? Que la conciencia de clase que estas mujeres pues hicieron en vida pues sea transmitida, ¿no? Al resto de mujeres de la clase trabajador. Entonces, pues la intención justo también de esta selección en particular, pues de estos textos para las vidas consagradas de la lucha dedicado a las mujeres, va no solamente pues en el sentido de hablar de las vidas revolucionarias de estas mujeres, sino también pues de entrar en ese debate, ¿no? Es un debate pues franco que tenemos justo con el feminismo burgués en ese sentido y que bueno, pues justo nos parece necesario, ¿no? Poder pues hacer este contraste entre pues las propuestas que hace el feminismo burgués, por ejemplo, en la actualidad con esto que llaman tiempo de mujeres, que hacen una secretaría de mujeres, entre otras instancias, y pues la propuesta que tenemos para las proletarias, ¿no? Es decir, lo que nosotros consideramos es que, pues, a pesar de que hay una serie de normas, reformas, etcétera, en la actualidad, en todas partes del mundo que de cierta forma alivianan, y solo diría alivianan la situación de las mujeres, lo cierto es que la única manera de lograr la emancipación, pues, de la mujer trabajadora y en general de las mujeres es, pues, con la revolución socialista, ¿no? Entonces, esta es justo un poco la cuestión, la intención de esta serie en particular y que, bueno, justo entra un poco de lleno, pues, en ese debate, ¿no? Entonces, pues, es un poco eso. Eh, eh, Como ejercicio de memoria histórica, justamente como bien lo dices, ¿nos podrías mencionar cuáles son los aportes de Clara Zetkin y de Alexandra Kollontai a la lucha internacional de la emancipación de la mujer? Claro, pues igual un poco para empezar, bueno, pues precisamente la idea de tener a Clara Zetkin y a Alexandra Kollontai pues en este folleto no es una cuestión digamos casual, de hecho yo también pues la preparé digamos bueno como directora justo de esta colección pues justo la preparé con la intención de que se entendieran digamos estas dos figuras que fueron muy importantes sobre todo para pues lo que es la constitución del Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Entonces, pues digamos, entrando un poco más de lleno en esta parte biográfica, bueno, pues precisamente, ¿no? Empezando un poco a hablar por Clara Zetkin, bueno, creo que además de ser una figura pues bastante emblemática, al menos pues entre los comunistas y en general, pues entre cualquier persona que esté interesada en la lucha de las mujeres, pues se va a encontrar con el nombre de Clara Zetkin. Y esto es no solamente por su abnegación, digamos, en la lucha revolucionaria, sino pues porque como oradora, organizadora, como e incluso, ¿no? Cuando hay un pedo de clandestinidad y que, bueno, pues ella justo, ¿no? Realiza actividades clandestinas, pues para el Partido Socialdemócrata Alemán. Pues resulta ser una figura muy importante, muy relevante en ese aspecto, ¿no? Pues a pesar justo de que Clara Zetkin nace, digamos, en una familia con, pues digamos, ciertos privilegios, que tiene acceso a la educación, que tiene acceso a la cultura, etcétera, pues está, ¿no? Este despertar como más de justicia social que la hace acercarse precisamente a los movimientos obreros y que, bueno, pues a pesar de este contexto, digamos, privilegiado del que surge, pues adquiere esta conciencia y bueno, pues se avienta directamente a la lucha revolucionaria. Incluso, bueno, pues comentar que en este texto que fue escrito por, em,
por Galina Serebriakova. Bueno, pues ella fue una persona que justo fue cercana, ¿no? A Clara Zetkin, y bueno, pues ella misma comenta, ¿no? O sea, cómo Clara Zetkin pasa, digamos, de un contexto de privilegios donde tenía pues técnicamente todo a la mano, donde solamente tenía que alzar la mano o simplemente ponerla para que se lo dieran esa en la mano. Y comienza a adquirir conciencia de clase, comienza a hacer actividad revolucionaria y técnicamente está viviendo al día, ¿no? Teniendo días sin comer incluso. Entonces, esa característica de Clara Zetkin a lo mejor para algunos parecerá, pues digamos, muy desapercibida, pero en realidad yo creo que dice mucho, ¿no? Justo por la convicción, por la resiliencia que se tiene en la lucha revolucionaria y de que, bueno, pues hay momentos de crisis, ¿no? En los que, pues a pesar de eso, pues se sigue luchando, ¿no? Entonces, creo que un elemento que destaca a Clara Zetkin es precisamente eso, ¿no? La abnegación que hubo, pues, en su vida personal incluso, y que, bueno, pues la impulsaron en ese aspecto, ¿no? A seguir conformando, pues, la organización revolucionaria, incluso en momentos donde había, pues, peligro, ¿no? De convertirse en preso político, y que, bueno, pues fue presa en algunos momentos precisamente por hacer actividades clandestinas, y por ello me refiero a que pues prácticamente se disfrazaba, se vestía pues de las formas pues más ocurrentes posibles para poder trasladar periódicos de una frontera, un periódico que estaba prohibido, que estaba censurado por las autoridades eh, semanas, y que bueno, pues eso también, ¿no? Habla acerca de que a pesar de los riesgos, a pesar de los peligros, pues fue pues una camarada, una militante, pues que en ese sentido era bastante disciplinada, ¿no? Y convencida sobre todo, pues, de la causa. Decir que también uno de los aspectos relevantes, claro, pues fue la organización de las mujeres trabajadoras. También se estuvo dedicando a pie de fábrica, pues, a organizar a las mujeres. Un detalle que se comenta mucho, ¿no? Es que ella pues tenía, digamos, un carácter muy alegre, ¿no? Y que a veces llegaba, improvisaba quizá algunas cosas, pero bueno, pues en esa misma calidad, digamos, pues de este entendimiento profundo que se tiene del movimiento obrero y de la situación de las mujeres, pues bueno, era muy sencillo que las mujeres y en general pues la clase obrera pues fuera y la escuchara, ¿no? En ese sentido, creo que es un elemento muy importante que también se destaca que pues parte de todas estas labores que realiza la organización de las mujeres obreras pues fue una muy importante, ¿no? Además de otras cuestiones más que tienen que ver, por ejemplo, con las discusiones internas, por ejemplo, del partido, y que bueno, pues hay justo una historia, digamos, una anécdota interesante que se cuenta, pues de cómo cae justo ya una crisis en el Partido Comunista Alemán, en la que, bueno, pues justo pues un banco, digamos, de militantes decide salirse ante pues esta, pues digamos, discusión interna que había entre un bando y otro, que se separa la socialdemocracia, entre otras cuestiones más. Y pues bueno, ella va, se lo platica a Vladimir Lenin, que bueno, eran bastante cercanos. De hecho, hay una entrevista que precisamente Clara Zetkin le hace a Vladimir Lenin sobre la cuestión de la mujer. Entonces, en esta cercanía, ella se lo comenta de una forma muy confiada, como sí, me salí del Partido Comunista. Y Lenin lo primero que hace es regañarla, ¿no? Y decirle, camarada, pues ¿cómo cree que usted se va a salir del partido cuando un militante lo que tiene que hacer es que, bueno, pues a pesar de las circunstancias difíciles, se mantiene en las filas, ¿no? Y lucha por, pues, por mantener la línea correcta, ¿no? Esa es una enseñanza que a Clara Zetkin me parece que la deja muy, muy marcada, más allá, pues, digamos, de la vergüenza quizá de carácter moral que pude haber sentido, lo cierto es que, pues, es una situación que, pues, ella también la marcó en ese sentido, ¿no? Y que pues digamos también en ese mismo contexto, pues digamos se demuestra que por un lado, pues a pesar, ¿no? De que existen, digamos, todas estas em, pues anécdotas, digamos, donde se destacan, pues bueno, también existen estos otros errores, pero que a su vez, pues siguen formando, ¿no? Digamos, en este caso, pues a la militante revolucionaria, que bueno, pues a pesar de estas situaciones, pues se mantiene, ¿no? Y se mantiene firme, sobre todo ante las pues convicciones, ¿no? Ante las causas, pues en este caso, pues que era el socialismo comunismo. También, pues comentar, pues igual quizá un punto más es que pues ella y Rosa Luxemburgo también pues fueron bastante cercanas. Algo que se comenta es como sus personalidades eran en realidad pues muy diferentes, ¿no? Rosa Luxemburgo pues era una persona como más intelectual, un poco más calculadora.
Clara Zetkin era todo lo contrario, era un poco más alegre, un poco más juguetona, pero que bueno, pues ambas precisamente pues en esa misma amistad, en esa misma fraternidad, camaradería, pues justo, ¿no? También lograron impulsar el movimiento obrero en Alemania, pero también el movimiento obrero femenino, que fue pues uno de los pilares más importantes que, bueno, fueron constituyendo poco a poco lo que son los congresos de mujeres, en los que, bueno, no solamente había mujeres socialistas, sino pues también mujeres que tenían pues más tendencias de izquierda, socialdemócratas, que, bueno, pues intentaban confluir en un mismo frente, ¿no? Y bueno, pues es justo como un poco el contexto para entrar a hablar un poquito de Alexandra Kollontai, y que bueno, pues ella tiene una situación similar con su familia, con Clara Zetkin, también viene de una familia privilegiada, tiene acceso a la cultura, a la educación, pero también pues nace, digamos, en una familia con una concepción más liberal, más progresista, ¿no? Y que esto le permite pues acercarse también a ciertos movimientos sociales. Y bueno, a pesar de que en un inicio pues ella tiene más bien un acercamiento con grupos de intelectuales, que pues realmente digamos que que eran observadores, digamos, desde un palco de todo lo que sucedía alrededor, pero realmente no intervenían, ¿no? Es decir, una situación más de carácter crítico, pero sin intervención política real. Y mientras estuvo pues un momento con ellos, pues al final pues también la propia convicción pues empuja a que Kollontai se acerque al movimiento obrero y pues bueno, ella misma comenta pues en sus diarios, ¿no? Que fue un momento muy cruento que en el que ella vive, que se da cuenta de que era necesario hacer algo, y es cuando justo hay una represión pues bastante violenta hacia hombres, mujeres, niños en la plaza, no recuerdo exactamente, creo que sí fue en San Petersburgo, pero que ella llega a presenciar la crueldad, ¿no? De las autoridades, de la policía en ese momento y que es lo que la mueve, ¿no? A intervenir pues de forma mucho más cercana. Y así es como ella, pues justo viaja a Alemania, comienza a acercarse a los comunistas, ahí es donde conoce a Clara Zetkin, y bueno, comienzan a hacer como este intercambio, ¿no? Comienza pues también a acercarse en Rusia pues a los mencheviques primero, pero bueno, igual pues tras una serie de debates que se dan al interior del Partido Obrero Socialdemócrata, se mueve al ala bolchevique, donde pues ahí también aceptan sus textos relacionados con la cuestión de la maternidad, que tiene que ver con la cuestión de la mujer, y que bueno, pues eso también es un parteaguas muy importante de la lucha de la cuestión de la mujer que se tiene al interior del Partido Obrero Socialdemócrata en Rusia, ¿no? Y bueno, pues es justo a través de todas estas tareas que está realizando ella en Rusia, manteniendo el contacto pues en Alemania con Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, que bueno, se comienzan justo a configurar, ¿no? Los congresos de mujeres. Primero, me parece, se realiza uno, no recuerdo exactamente el año, creo que 1907, 1908, donde bueno, justo llegan las socialistas, el bloque de las socialistas, las comunistas, y se posicionan, ¿no? Por una, pues digamos, pues una línea política única en el sentido de que, bueno, pues estaba, digamos, un clamor pues de la guerra internacional en ese momento y pues justo una de las consignas era pues evitar la guerra a toda costa, ¿no? Y en ese sentido pues era, digamos, impulsar la lucha del movimiento femenino hacia ese objetivo, a evitar la guerra totalmente, ¿no? Pasan unos años, justo 1910, cuando se llama al segundo Congreso de Mujeres Socialistas y ese agregado de mujeres socialistas me parece que es muy importante porque justo no es como que digamos, se haga a un lado al resto de mujeres que son a lo mejor tendencias de izquierda, pero que bueno, en ese sentido, digamos que el segundo congreso estaba enfocado justo en un objetivo que era de carácter socialista, ¿no? Que no solamente era evitar la guerra, sino usar este contexto de guerra para impulsar un movimiento revolucionario, pues en los lugares donde fuera necesario impulsarlo, ¿no? Para ese entonces se creía que Alemania pues era pues el punto, digamos, que iba a ser explotar justo una revolución proletaria, pero bueno, pues a todo el mundo le terminó sorprendiendo años después que fue en Rusia, ¿no? Pero bueno, justo en este congreso de 1910 es donde también pues Clara Zetkin junto con Alexandra Kollontai
promueven la necesidad de pues promulgar el Día de la Mujer Trabajadora precisamente con el objetivo de decir, bueno, hay una diferencia entre nosotras, las mujeres trabajadoras, y pues las otras mujeres que forman parte de la burguesía, ¿no? Ya sea que en ese tiempo a lo mejor no había tantas funcionarias, pero que bueno, había mujeres que pertenecían a sectores, por ejemplo, de las sufragistas que, bueno, en realidad buscaban el voto, pero no era un voto universal, era un voto para su clase que de cierta forma les beneficiaría, ¿no? ¿No? Entonces, era justo como el choque con estos sectores de sufragistas, de mujeres burguesas que a su vez utilizaban como carne de cañón, pues a las mujeres proletarias en, pues incluso enfrentamientos que llegaban a tener con la policía, ¿no? Entonces, en este choque es donde justo se promueve el Día de la Mujer Trabajadora como, bueno, pues un impulso, ¿no? Por un lado, de reconocer a la mujer trabajadora como un eslabón importante para la revolución proletaria internacional, pero también justo como un elemento que se tiene que tomar en cuenta, pues en general en la lucha por la emancipación de la humanidad, considerando pues el papel de la doble opresión que tienen las mujeres, ¿no? Que ya se consideraba para ese entonces que no solamente es el de la mujer trabajadora por su situación de proletaria, pues de trabajadora, por su situación de clase, sino también por la situación de mujer, que por supuesto esto indican, pues no es una cuestión de carácter biológico, como pues generalmente se promueve entre muchas corrientes, sino que es el mismo sistema capitalista el que pues promueve y reproduce precisamente, ¿no? Estas tendencias. En ese sentido, pues por eso era necesario sentar la necesidad de que la lucha del movimiento femenino, la lucha por la emancipación de la mujer, se inserte totalmente en los objetivos de la revolución proletaria y pues de la constitución del socialismo comunismo, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento muy importante, pues, donde Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, pues hacen este esfuerzo y que, bueno, pues al día de hoy, a pesar de que en los setentas la ONU deciden quitarle el trabajadora al Día de la Mujer Trabajadora, pues bueno, todavía hoy en día lo seguimos reivindicando de esa manera, ¿no? Es decir, a pesar pues de todas esta necesidad pues de seguir revistiendo del carácter revolucionario de un día tan importante como el Día de la Mujer Trabajadora, pues bueno, se sigue haciendo el esfuerzo, ¿no? De precisamente seguir recordando a figuras como Clara Zetkin, como Alexandra Kollontai, que bueno, pues esta lucha no fue pues una necesidad espontánea, ¿no? Sino que fue una lucha de años en las que se participó en la organización de mujeres en diferentes sectores, mujeres trabajadoras, trabajadoras, mujeres campesinas, pues las amas de casa, mujeres madres solteras, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, diría que son algunos de los elementos más importantes y bueno, pues incluso también subrayar, ¿no? Parte como ya de su vida más bien de carácter militante, como comentaba quizá un poco hace ratito. Con el caso de Clara Zetkin, pero que también sucedió con Alexandra Kollontai, de que, bueno, pues participaban de estos debates internos dentro, pues, de sus respectivos partidos, dentro incluso de la internacional y que bueno, pues esto también es un elemento importante que bueno, yo siempre procuro recordar, ¿no? Es decir, eh, las mujeres militantes, pues, las que militamos no solamente, pues, nos dedicamos a la cuestión de la mujer y organizar a las trabajadoras, ¿no? Sino también, pues, nos dedicamos a otras tareas, ¿no? El caso de Clara Zetkin, por ejemplo, que también, pues, formaba parte pues de consejos de redacción, por ejemplo, de consejos obreros, el caso también, pues, de Alexandra Kollontai, que pues una vez que se toma el poder, se convierte en comisaria pueblos, también se convierte en embajadora, realiza misiones diplomáticas en México, en Noruega y en Suecia, por ejemplo, entre otros elementos más que pues son importantes, ¿no? También de destacar en su vida y que creo que también es de pronto un estereotipo que a lo mejor se debe quitar, ¿no? De que pues las mujeres comunistas solamente hacemos trabajo de las mujeres, pero pues la realidad es totalmente distinta, ¿no? Hacemos una variedad de tareas más allá de esa, pero que al final pues sigue contribuyendo, ¿no? A esta lucha pues que es pues es unitaria en ese sentido, ¿no? Y que va en este sentido de, bueno, pues sin mujeres en las filas revolucionarias, pues simplemente una revolución no es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues es básicamente esa justo la idea y bueno, en ese sentido justo creo que es importante, ¿no? Recordar a
Zetkin y a Kollontai, bueno, como mujeres que también fueron organizadoras, que fueron oradoras y que pues estuvieron incluso al pie de la lucha en los momentos más cruentos de la revolución incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, son algunos de los elementos que mencioné. Y aparte, pues destacar, ¿no, Lore? Que también justo en la época de la Unión Soviética, pues se reivindicaba mucho la lucha de la mujer. No, nunca se le trató como la mujer que tiene que estar en casa permanentemente, cuidando a los hijos, ¿no? Siempre se le vio como la mujer científica, como la mujer educadora, ¿no? Se les daba este plus a las mujeres siempre, ¿no? No eran también objeto, ¿no? Justamente de decirle, pues tú te vas a encasillar en el cuidado de los hijos, ¿no? Recuerdo también que Nadieska Krupskaya, también de pedagoga, creo que también fue encargada de hacer como el plan, ¿no? Educativo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, pues también, y también justo creo que también platicaba con Setkin y Kollontai sobre esta situación, ¿no? Y bueno, pues nosotros desde la mirada machista de México, podría decirse, la conoceríamos como la esposa de Lenin, ¿no? Pero allá en la Unión Soviética era Nadieska Krupskaya la encargada de las cuestiones educativas en la Unión Soviética, ¿no? No era la esposa de, ¿no? Era ya desde en ese entonces, se le dio mucho la importancia a la mujer y se le dividía mucho, no eres la esposa de, ¿no? Eres la educadora, la que nos lleva el programa pedagógico, entonces creo que es importante resaltar también esa situación porque pues mucha gente no conoce cómo en la Unión Soviética pues justo a la mujer se le daba esta importancia, este papel, ¿no? De que eran ellas también batuta de la revolución socialista, ¿no? Sí, precisamente, y bueno, pues justo hablando de este tema, pues en este mes se cumplieron, ¿cuántos fueron? 108 años de la Revolución Socialista de Octubre, y que bueno, pues precisamente uno de los elementos que siempre me interesa destacar es cómo después, antes y después de la Revolución Socialista de Octubre, las mujeres tuvieron un papel muy importante, ¿no? Por el mero hecho de que la Revolución de Febrero, pues no hubiera sido posible sin la participación de las mujeres, o sea, la revolución de 1917 se abre con broche de oro, ¿no? Con la huelga de las mujeres, pues en San Petersburgo, y bueno, pues en otras partes más igual importantes en Rusia, ¿no? Eso por un lado, y bueno, por también el hecho de que además no solamente de tomar papeles que eran, digamos, pues generalmente se consideraban masculinos, pues también van y toman las armas, ¿no? También van y forman comités, también van y forman brigadas, también van y capitanean, entre una serie de cosas en las que pues justo las mujeres ya participaban de ese proceso, ¿no? Yo creo que ese es un elemento bien importante porque, pues bueno, a pesar de ser un momento, digamos, pre-revolucionario, las mujeres ya se estaban insertando en esa lucha, ¿no? Y una vez que pasa el proceso revolucionario y que comienza justo la construcción del socialismo, de la Unión Soviética, comienzan a tomar estos papeles, como bien dices, pues que ya son de carácter pues más importante, ¿no? De nivel, de dirección, como dices. El caso comentaba de Kollontai, ¿no? Que ella se convierte en comisaria del pueblo, que luego también se convierte en embajadora de la Unión Soviética. El caso de Nadezhda Krupskaya, que pues justo, ¿no? Ella está al frente de todos los temas de la cuestión educativa. Y pues bueno, también pues un conjunto de mujeres que pues justo lideraron pues una serie pues de temas que son de trascendencia, ¿no? De cómo comenzaron a construir pues el socialismo, ¿no? Incluso, bueno, igual también quizá da para hablar de otro folleto que también se llama La mujer soviética, que es también bastante bueno. Y bueno, por ejemplo, ahí se cuenta un poco digamos, los testimonios de mujeres mexicanas que viajan a la Unión Soviética y ellas están sorprendidas, ¿no? De cómo la mujer está insertada en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana, que para ese entonces pues era una cosa pues muy inusual, ¿no? Sobre todo para las mujeres en México que estamos hablando de años 40, años 50, pues no sé, dicen, veo a una mujer que está conduciendo un ferrocarril y eso es una locura total, ¿no? O veo mujeres que están chequeando, o sea, que hacen una diversidad de tareas y que les sorprende bastante, pero que justo habla, ¿no? De esa necesidad que, o más que necesidad, de insertar a la mujer en la productividad, pues de cómo justo una sociedad avanzada y realmente progresista, pues estaba realizando, digamos, esta labor de una forma
pues que realmente fuera emancipatoria para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento también bien importante, ¿no? Que se destaca de todo esto y que justo habla, ¿no? De que esta lucha que se comenzó y que tuvo como pioneras, pues, a estas mujeres, que obviamente antes que ellas pudo haber habido otras más, pero que son de las primeras que impulsan, digamos, esta necesidad de meter a debate, incluso dentro de los partidos comunistas y en el movimiento comunista internacional, la situación de la mujer proletaria, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento muy importante de que ese debate fue tan necesario que en la Unión Soviética, pues todas estas concepciones se estaban haciendo realidad, ¿no? Más allá de como un ideal o una idea o un pronto lo vamos a hacer o una mera reforma, la realidad es que pues en los actos será un hecho, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento pues también importante que justo me gusta rescatar, ¿no? Como de esta parte. Ahora, trayendo el tema de la mujer a México, hace rato hablabas acerca, pues, del tiempo de mujeres, ¿no? El tiempo de mujeres que dice la presidenta, ¿no? Aunque no reconoce que existen desapariciones forzadas, sobre todo también de mujeres en una alcaldía en la que ella gobernó. Entonces, justo por atraerlo a la situación de México, ¿cómo podemos interpretar esta situación, Lore, acerca de que en la Unión Soviética, pues, se le trataba a la mujer pues a la mujer proletaria se le impulsaba, ¿no? La mujer trabajadora era tener papel importante. Y aquí parece que no, aquí parece que las mujeres trabajadoras no importan, no valen, simplemente importan las mujeres que están a favor de la 4T y de ahí para abajo pues ya no existe nadie, ¿no? Sí, justo creo que es una cuestión que contrasta justo, ¿no? Bastante, como bien dices. Pues bueno, justo en la Unión Soviética no solamente existe esta parte de la legislación, que también, pues el mismo Lenin lo comenta, ¿no? Una cuestión es la legislación, digamos, que bueno, pues ya pues dicta cómo pues debe tratarse una mujer ante la igualdad de la ley, etcétera. Y la otra cuestión importante es cómo eso sí se lleva a la práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Unión Soviética siempre fue muy rígida en ese aspecto, ¿no? Es decir, no solamente se agotaba en la cuestión legislativa, sino que realmente se aplicaban esas cuestiones, pues, al día a día, a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento bien importante que justo marca esta gran diferencia, ¿no? De que por un lado, bueno, pues cuando se habla de la necesidad de la emancipación de la mujer, de introducirla al trabajo productivo, de poder desatarla de las actividades del hogar, de la crianza de los hijos, es cómo vamos a hacer todo esto posible. Y no solamente es enviando a las mujeres a trabajar, es crear toda la infraestructura, todas las instancias educativas, comedores, etcétera, para que, bueno, en ese sentido, pues las mujeres ya no tengan estas ataduras, estas cadenas de las cuatro paredes del hogar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso fue una necesidad que precisamente en la Unión Soviética, pues se fue revisando, sí, pues con un esfuerzo, digamos, coordinado de tal manera que las principales preocupaciones y necesidades de la clase trabajadora, pues se vieran satisfechas en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento muy importante, ¿no? Se pusieron casas de maternidad, lo que son guarderías, entre otras cuestiones más, y eso fue un impulso para que las mujeres no solamente dejaran de estar atadas pues al hogar, sino que también pues tuvieran, digamos, pues una realización profesional, ¿no? Carácter individual, pero que al mismo tiempo aportara a lo colectivo. Entonces, justo, ¿no? La idea de la construcción del socialismo es esta, no solamente, digamos, despejar o quitar estas cadenas, pues, que no dejan, digamos, realizar este crecimiento, pero que a su vez ese crecimiento o esa formación que estén teniendo, pues sea de carácter, pues colectivo, ¿no? Es decir, que ayude a la construcción del socialismo. Eso es por un lado, y pues cómo contrasta con lo que vemos hoy en día, ¿no? Yo creo que es bastante claro que en México, pues no hay ni de cerca una construcción del socialismo, o sea, la cuarta transformación para nada es socialista, Morena pues tampoco es comunista como pues dicen algunas personas confundidas. Y bueno, pues es justo precisamente por estos ejemplos, es decir, qué clase, incluso diría yo, de gobierno progresista quita las guarderías, ¿no? ¿Qué clase de gobierno progresista niega las desapariciones o incluso niega que pues que existan feminicidios, ¿no? O que vaya
vayan a la baja. Es decir, estamos hablando pues precisamente de una situación que a mí me parece pues que en ese sentido contrasta bastante, ¿no? Con esta idea que se pretende dar pues hoy en día. Entonces yo creo que el contraste pues es bastante claro en ese sentido, en el que, bueno, justo cuando hablamos del tiempo de mujeres en México, nos tenemos que hacer la franca pregunta, ¿para qué mujeres es el tiempo en realidad? Porque al menos, por ejemplo, pongo el ejemplo, yo vivo en Ecatepec y en Ecatepec es muy cotidiano que se escuche de la desaparición, no solamente de mujeres, sino de personas en general, pero las mujeres es una constante, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues justo yo creo que en ese sentido, pues el contraste es bastante claro, al menos para las mujeres trabajadoras, las mujeres que vivimos en los sectores populares, en colonias populares, etcétera, pues digamos, no sentimos esa seguridad, ¿no? Realmente no tenemos tampoco siquiera pues oportunidades en la cuestión laboral, pues más allá de trabajos efímeros y súper mal pagados además, y que además terminan a veces poniéndonos también en bastante riesgo, ya sea que por los horarios, distancias, etcétera, y que bueno, pues decir, ¿no? Que la sociedad capitalista en la que vivimos es un riesgo no solamente pues para las mujeres obreras, sino en general pues para toda la clase trabajadora, ¿no? Entonces, yo creo que ese es en los hechos es una cosa muy distinta, ¿no? Tan así que, pues la misma ley, incluso lo que llega a hacer es, pues totalmente, pues obstaculizar, ¿no? Que haya una ayuda real en ese aspecto, ¿no? Que haya un acercamiento, pues real a las necesidades que tenemos las mujeres trabajadoras. Entonces, creo que ese es un elemento, pues bien importante de que a pesar de que este gobierno pues se diga de los pobres, se diga de los trabajadores, pues lo que vemos es precisamente todo lo contrario, ¿no? Que pues cada vez creo que habemos más mujeres que salimos con miedo a las calles, que salimos cada vez más prevenidas y que bueno, pues eso también yo creo que es un síntoma pues bastante claro de que este gobierno pues no tiene ninguna intención, ¿no? De cambiar pues esas condiciones materiales y aunque las tuviera, lo cierto es que no tendría las posibilidades, porque para eso pues lo que se necesita hacer es sacar de raíz todas estas pues elementos que en realidad nos mantienen en opresión, pues no solamente a las mujeres, sino pues reitero, a toda la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Entonces, pues es un poco eso. Lore, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia entre liberación y emancipación de la mujer? Claro, pues creo que sí es una pregunta bien interesante porque, pues bueno, justo cuando hoy en día se habla de la liberación de la mujer como tal, pues digamos que remonta a estas olas del feminismo, primera, segunda, tercera, las que sean del feminismo, sobre que las mujeres tienen que ser libres, pero pues es ahí justo donde sentamos la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de mujeres o se habla de mujeres como tal, generalmente se habla pues de una cuestión muy abstracta, ¿no? Es decir, justo no se hace esta definición o no se llega a esta a ser concreto sobre a qué tipo de mujer nos estamos refiriendo. Y yo creo que ese es un elemento bien importante, ¿no? Porque nos hace pensar, reflexionar, pues bueno, todas las mujeres estamos en las mismas condiciones, a lo mejor en un carácter, bueno, claro, de carácter biológico decimos, pues sí, todas somos mujeres, ¿no? Pero pues bueno, somos más que una característica biológica, ¿no? Hay un contexto social que bueno, pues la misma historia ha demostrado cuál ha sido el papel de las mujeres, pues a lo largo, digamos, de esta pues historia como tal de la lucha de clases y que en todas ellas pues hay justo esta diferenciación de clase y bueno, pues un poco para retomar a Kollontai, ¿no? Ella escribe La mujer en el desarrollo social, que precisamente es una recopilación bueno, más que recopilación, es un recuento de cuál ha sido el papel de las mujeres a lo largo de la historia, pero me refiero a mujeres, digamos, pues en la época de la esclavitud, pues las mujeres que eran plebeyas, en contraste con las mujeres que, digamos, pues vivían los lujos del templo, etcétera, las mujeres feudales que, bueno, pues pertenecían a la clase social de los siervos, en contraste con las que, pues eran las administradoras de los castillos, por ejemplo, entre otras cuestiones más, ¿no? Que se va haciendo justo esa diferenciación y que, bueno, pues en este sentido y en esa misma historia, pues cuando hablamos de mujeres, pues no podemos hablar de mujeres en abstracto, ¿no? Porque hay evidencias sociales, históricas y económicas que son muy evidentes, ¿no? En ese aspecto. Entonces, pues justo en este sentido, cuando se habla de la liberación,
en el contexto, digamos, capitalista, pues se habla justo de sacar a la mujer del hogar, pero no de desencadenar, ¿no? Es decir, se saca a la mujer del hogar para que ella también trabaje, pero al final tiene que regresar para limpiar la casa, para cuidar a los hijos, para atender al marido, a la familia, etcétera. Entonces, creo que ese es un elemento también bien importante, ¿no? Y sobre todo porque hablar de libertad, y bueno, creo que esto es algo que decía Lenin en el capitalismo, también nos hace preguntarnos libertad para quién, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos hablar, sí, de liberación de mujeres y podemos decir, claro, pues hay mujeres liberadas en el capitalismo. Está Mariana Rodríguez, está Claudia Sheinbaum, están Altagracia Gómez, por ejemplo, son mujeres libres totalmente, ¿no? Tan libres que, bueno, pues Altagracia Gómez tiene pues una empresa muy importante y que ahorita está dentro de la polémica con la situación de los agricultores, ¿no? Pero al fin de cuentas es una mujer pues libre en ese aspecto. Pero justo es lo que nos preguntamos, ¿a esa libertad es a la que podemos aspirar nosotras las mujeres trabajadoras? Y creo que es esa la diferencia, ¿no? Que podemos hacer de liberación y emancipación, porque cuando hablamos de emancipación hablamos justo de romper de raíz directamente todas estas estos elementos de opresión que justamente pues han mantenido a las mujeres históricamente pues en una situación digamos pues de opresión constante, ¿no? Aún frente a mujeres que son libres realmente, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento de diferenciación muy importante que al menos pues como comunistas lo reivindicamos como emancipación porque rompe, ¿no? Em, con estas raíces que, bueno, decía, ¿no? La liberación básicamente es sacar a las mujeres a la casa para que regresen a hacer lo mismo y emancipación es todo lo contrario, ¿no? Romper pues con estas prácticas, costumbres, etcétera, pues que se han mantenido arraigadas por siglos, por todos los medios de modos de producción y que bueno pues justo no la idea pues es más bien esta cuestión por eso es que cuando hablamos de esta diferencia entre liberación y emancipación siempre cabe hacer la pregunta, ¿no? Liberación para quién y en qué sentido. Y bueno, pues emancipación en ese sentido, pues es lo que nos parece justo, ¿no? Como la más, pues el objetivo primordial, ¿no? Que es romper de raíz, pues todos estos elementos de opresión, pues que hoy en día siguen sujetando a las mujeres, aun cuando podemos hablar quizá, pues de que algunas mujeres pueden ser libres en el capitalismo, ¿no? Entonces, pues esa es quizá un poco la diferencia que podría ser. Bien, pues ya para ir cerrando, Lore, ¿dónde podemos conseguir una edición de esta publicación? Pues bueno, precisamente este domingo tenemos la Feria del Libro Marxista en el marco del festival El Machete, Comuniza el Machete. Va a ser en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, que es en la calle Xicontecatl, al lado del Senado, al ladito también del Munal. Ahí se va a estar llevando a cabo pues este festival y ahí pues justo van a estar a la venta pues todos los folletos que tenemos, no solamente este de Vidas consagradas a la lucha, sino también pues otros folletos de otras colecciones, ahí van a estar disponibles y pues bueno, pues igual si se interesan, digamos, por aparte, pues también se puede obtener pues a través de ya sea de mi contacto personal o pues también los contactos del periódico El Machete, para que bueno, pues puedan adquirir pues los folletos. Pues que también les interesen, también pues tenemos un catálogo amplio, así que también pues ahí se puede adquirir, pero bueno, pues de inicio comentar eso, ¿no? Que pues ahí en la Feria del Libro Marxista pues va a estar en venta. Igual pues yo creo que para el siguiente año todavía no tenemos fecha, se va a estar presentando en una cafetería, pues también ahí pues para que estén un poco atentos a las redes sociales del Machete, se va a estar presentando y también ahí pues se va a poder poner a la venta. Y bueno, pues también incluso va a ser también otra invitación, se va a hacer una exposición de la gráfica del Machete el día 6 de diciembre. Esa va a ser en Ecatepec de Morelos. Y ahí pues también se va a colocar un stand con algunos materiales de ediciones El Machete, donde también pues se va a incluir este folleto. Entonces pues también para que se considere como también pues otro punto de encuentro pues donde pueden adquirir estos materiales. Entonces, bueno, pues creo que sería ahí un poco pues de la manera en que se puede conseguir el folleto. Bien, pues sí, dejamos aquí en la descripción del video, dejamos el contacto del periódico El Machete, si te parece bien, para que se puedan contactar con ustedes por si les interesa
el folleto y también algunos otros materiales que ustedes también distribuyen. Y bueno, finalmente algo más que desees agregar y que no te haya preguntado, Lore. Pues bueno, solamente mencionar que este es el primer número de esta colección. Ya tenemos un ratito sin sacar pues más folletos de esta colección, pero se va a estar preparando uno próximamente con un esbozo biográfico de Frida Kahlo. También vamos a ver pues qué otra biografía podemos meter. Y bueno, pues solo comentar que justo, ¿no? Nos parece importante no solamente rescatar a mujeres del movimiento comunista internacional de otras partes del mundo, sino también mujeres que formaron parte del movimiento comunista en México y que bueno, creo que justo rescatar la figura de Frida Kahlo como militante comunista es casi una necesidad que tenemos como comunistas en México, sobre todo pues bueno, por toda digamos esta parafernalia que se genera alrededor del mito Frida Kahlo. Entonces, en ese sentido justo nos parece importante pues ya en su momento que tengamos listo el folleto, pues también ya lo estaremos anunciando, lo estaremos también poniendo a la venta y pues bueno, pues igual, ¿no? Invitarles a que en su momento pues también lo puedan adquirir y pues también conocer un poco más del aspecto de la vida militante de Frida Kahlo, que pues generalmente se le deja muy de lado y me parece muy importante pues rescatar esta parte de su historia que es muy olvidada generalmente. Entonces, creo que sería lo único que podría pues ir comentando sobre esto y pues bueno, ya esto será próximamente, esperemos que ya el próximo año pues podamos poner este nuevo folleto a la venta. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lore, por asistir a esta entrevista. Muchas gracias a ti, Abraham, también por la invitación y bueno, pues espero encontrarnos aquí pronto. Claro que sí, cuando gustes, pues los micrófonos se quedan abiertos para todas las informaciones que ustedes nos quieran proporcionar. Y bueno, pues también muchas gracias a quienes siguieron esta entrevista. Les invito a dejar un comentario para que nos dejen lo que quieran o lo que estén pensando acerca de cómo viven la opresión de la mujer en este sistema capitalista, cuál es su punto de vista. Si ustedes son mujeres, cómo lo están viviendo. También nos importa mucho saber cuál es su sentir. Y finalmente también los invito a ver proyectos informativos como el de Miradas Críticas los martes a las 9 de la noche por Radio Común, los jueves a las 9 de la noche el programa de Ahí Son por Violeta Radio y el Machete Televisión los jueves a las 8 de la noche por el canal de YouTube del Partido Comunista de México. Hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like. Suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.